Y para comenzar, tengo aquí a mi izquierda a Jaume Asens Jodrán, que en estos momentos lleva la acusación popular del caso Bárcenas. Decía una persona que creo que profundamente deberá conocer cuál es la situación del caso y que profundamente también tendrá que conocer todo lo que es la doctrina y la jurisprudencia en esta materia. Es licenciado en Derecho y en Filosofía de la Universidad de Granada y de Barcelona, y ejerce como abogado, tal y conforme he dicho antes. Tiene distintos artículos, ha elaborado muchos artículos que se han publicado en el periódico Público, en el periódico y Diagonal, y está especializado en el ámbito del derecho penal y los derechos humanos. Jaume, cuando quiera. Ahora. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación por la invitación. A ver, a mí se me ha pedido que hable a partir de mi experiencia como abogado en el caso de las agencias de rating, cuando ejercimos la acusación contra estas agencias de calificación en una querella que se interpuso en la Audiencia Nacional. Y os explicaré el funcionamiento de las agencias, por qué creemos nosotros que cometieron y siguen cometiendo crímenes económicos y cómo funciona la impunidad respecto a los crímenes que ellas cometen, ¿no? Pero antes me gustaría empezar con una pequeña introducción a modo de contextualización. Ya se ha dicho esta mañana, y creo que está en el aire de este debate, el contexto en el que se plantea las presentes jornadas, ¿no? Y no es otro que el de una profunda crisis de régimen, ¿no? Antes, hace unos años, si se hubiera hablado de crisis de régimen, la gente que lo hubiera mencionado se le tomaría un poco por marciano, ¿no? Por excéntrico, un poco friki, en definitiva. Y ahora yo creo que se está instalando en la opinión pública esa sensación de agotamiento de un modelo, de un sistema de funcionamiento, y eso tiene que ver mucho precisamente con la impunidad de ciertos crímenes, ¿no? Porque la etiqueta de criminal se suele despachar, se suele poner para los más vulnerables, para los más pobres, pero no para los poderosos, que normalmente se mueven en una esfera de gran impunidad, ¿no? Y eso lo digo precisamente en un contexto como el actual, donde vemos que esa confluencia de intereses, ese oscuro nudo entre el poder económico y el poder político, se pone en evidencia cada día, ¿no? Como decía Ada Colau, la portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca, esa alianza criminal, ¿no? que entre esos dos mundos, que el caso de Bárcenas precisamente pone sobre la mesa, ¿no? En el caso, los papeles de Bárcenas, en la contabilidad, aparecen la mayoría de las grandes inmobiliarias, y eso tiene que ver, pues, con una serie de concesiones que presuntamente se habrían dado esas inmobiliarias, y a cambio esas inmobiliarias habrían dado unas donaciones al Partido Popular que, a los ojos de muchos ciudadanos, cada vez aparece más como una organización de tintes un tanto mafiosas, en tanto en cuanto parece ser, la instrucción aún no ha terminado, pero parece ser que desde su fundación, desde hace ya 2 décadas, podría haber venido financiándose ilegalmente a través de estas donaciones. Eso es lo que en Cataluña también tenemos, y yo ejerzo la acusación también en ese caso, en el caso Millet. En el caso Millet y el Palau de la Música también ha puesto en evidencia cómo el partido gobernante utilizó presuntamente, siempre tenemos que poner presuntamente cuando hablamos de esas cosas, presuntamente utilizó el Palau de la Música para financiarse ilegalmente. Eso es lo que hace que mucha gente tenga la sensación de que estamos en un régimen de corruptocracia, y que viene a solaparse con otra caracterización del contexto en el que estamos, que es un régimen de deutocracia. No sé si habéis oído hablar de esa palabreja. La deutocracia
es el gobierno de los acreedores. Y esa deutocracia, ese régimen nuevo, se puso en evidencia con la reforma express que se hizo hace un par de años por parte de los dos partidos mayoritarios. No sé si os acordáis que se puso en la Constitución, esa Constitución que nos decían que era sagrada, que no se podía tocar porque había detrás unos grandes consensos. Pues de la noche al día, sin debate público previo, se acordó reformarla, y en lo que nosotros calificamos como un proceso desconstituyente, porque tiene que ver con un desmantelamiento de todas esas derechos que son conquistas de las luchas de las generaciones que nos han precedido y que están ahí plasmadas en la Constitución, pues esa reforma lo que hizo es priorizar el pago de la deuda, el tema del déficit, y, por tanto, someter la Constitución y la protección de esos derechos a la prioridad máxima de pagar esa deuda. Con eso nosotros lo que estamos diciendo es que se está vaciando de sentido de poder a la soberanía española, precisamente, y a la Constitución, la función que tendría que tener la Constitución, y los parlamentos, que cada vez estos parlamentos son más cajas de resonancia de un puñado de intereses de una minoría, de un poder económico que está en la sombra, un poder no democrático, un poder que no ha votado nadie, pero que en verdad son los que gobiernan nuestras vidas. Estos poderes económicos, no solo la troika, las directrices de la troika, sino el de los mercados, ¿no? Que en verdad son los que de alguna forma están hoy en día, digamos, vaciando de sentido lo que entendíamos por el principio democrático, ¿no? Todo eso, en ese contexto de crisis que estoy describiendo, tiene un papel muy importante las entidades financieras y también las agencias de rating. Las entidades financieras, a nadie se le escapa, que han sido uno de los principales responsables de la crisis, y a pesar de eso, también ha sido uno de los principales beneficiarios de la crisis. Y mientras se agudiza la crisis en los países de la periferia de la zona euro, vemos cómo mayor es la impresión de que los causantes de esa crisis no están haciéndose responsables de la misma y están saliendo beneficiados. En esa estafa, que yo le llamaría estafa, no en el sentido técnico-jurídico, pero sí igual en el sentido, bueno, en el sentido técnico-jurídico lo podríamos discutir, pero sí en el sentido político, y una prueba evidente de que es una estafa, y pongo solo un ejemplo, es que hoy en día, a diferencia de 1929, que en esa crisis los que se suicidaban eran los banqueros, y hoy en día los que se suicidan son las víctimas, los que se lanzan por la ventana son los desahuciados, ¿no? Y eso es una prueba de que esto no es una crisis cualquiera, que es una gran estafa donde los responsables están saliendo de rositas y, como es habitual, los que están pagando los platos rotos son, pues bueno, somos todos nosotros, la gente que pierde las casas, que pierde el trabajo, etcétera. Y en esa foto elocuente de la situación en la que estamos, que estoy describiendo, entra en juego el papel de las agencias de calificación. ¿Qué son las agencias para aquellos de vosotros que no lo sepáis? A ver, las agencias son empresas privadas que se dedican a emitir dictámenes supuestamente independientes, supuestamente, subrayemos, independientes, sobre la calidad, la solvencia de créditos, de deudas o otros productos financieros, ya sea de entidades privadas o de entidades públicas, ayuntamientos, comunidades autónomas, etcétera. Y que sirven de referente sus calificaciones, ¿no? Con esas escalas de símbolos que supongo que muchos de vosotros habéis visto, que son unas letras, unos números, por ejemplo, AAA, ¿no? Eso es una calificación, una valoración. Sirve de referencia a los inversores para comprar esos productos. Lo primero que tenemos que decir es que esa evaluación no es neutral. Para empezar, porque primero afecta al propio objeto medido, lo condiciona, lo compromete, porque si una agencia está diciendo que unos determinados bonos de deuda de un Estado no valen nada, porque hay un riesgo de quiebra, pues esa misma valoración puede hacer que el Estado entre en quiebra.
Es decir, que hay un riesgo de eso que se llama la profecía autocumplida, ¿no? Si las calificaciones las agencias atacan un Estado y dicen este Estado está en amenaza de fallida, ese ataque puede provocar esa fallida. O sea que sus dictámenes afectan a aquello que observan. Eso no es como, bueno, sí, iba a hacer una comparación, pero no me parece que sea prudente. En todo caso, no es un cálculo el que hacen que sea transparente, ¿no? Tiene que ver muchas veces con información que no está contrastada, con rumores. Si fuera el mundo de la farándula, podríamos decir que las agencias pues son las revistas del corazón, ¿no? Que además las agencias lo que hacen es emitir una valoración para los clientes para los cuales trabajan. O sea, que es como si un famoso pues llama a una revista del corazón y dice, oiga, que quieres salir en la portada, y le pago tanto si me sacan la portada. Y entonces la revista del corazón le saca y al día siguiente está en todos los kioscos, ¿no? Pues esto es un poco lo que pasa con las agencias, porque ellos cobran de la gente a quien valoran. Y de hecho hay un punto de chantaje en eso, porque si no les contratas, ellos pueden además hacer ratings, calificaciones, digamos, ofensivas para conseguir ese contrato, ¿no? Básicamente hay tres grandes agencias. Es lo que podríamos llamar un oligopolio, una situación oligopólica, ¿no? Dos son de capital, sobre todo norteamericano, que son Moody's y Standard & Poor's, y la otra es la tercera en discordia, que es de menor entidad, que es Fitch, que es de capital francés. Entonces, para ver cómo actúan las agencias, deberíamos dividir en dos momentos históricos, ¿no? Dos etapas. La etapa que va del 2001 al 2011 y la que va del 2011 a este momento. Nosotros, en la querella, después sucintamente os la explicaré, nos interesamos, pusimos el punto de mira en este segundo momento. El primer momento tiene que ver con aquello que no sé si habéis visto, un reportaje de Richard Ferguson que se llama Inside Job. Ahí está muy bien explicado todo lo que es la crisis del 2001, el boom inmobiliario, y si queréis después pues, os explico un poco, si alguno de vosotros tiene interés, el tema de la titulación, cómo se montó todo eso, ¿no? Que tuvo un efecto viral, lo de las hipotecas basura, esos activos tóxicos, y ahí tiene un papel muy importante en esa crisis precisamente las agencias, porque empresas como Enron, como Lehman Brothers o inversores como Bernard Madoff, que no sé si os acordáis, que era como el gran estafador de Estados Unidos, ¿no? que utilizó esa estafa piramidal, pues todos ellos recibieron el visto bueno de las agencias de calificación hasta pocos días antes de declararse en quiebra. En ese momento, el negocio de las agencias precisamente era el de sobrevalorar esos activos. Les daban la máxima calificación. 3 días antes de que cayera Lehman Brothers, la agencia Moody's seguía dándole la AAA. O sea, seguía diciendo que eso era solvente, que no los inversores les estaba engañando, les estaba diciendo algo que no era cierto. Y eso hizo que tuvieran una contribución muy importante en la burbuja especulativa, porque estaban avalando productos que en verdad eran tóxicos, y eso hizo que tuviera un resultado viral, que es el que todos conocéis, y esa burbuja cuando explotó en Estados Unidos, después, eso como lo de la mariposa aquella, ¿no? Que la aleteo mariposa, ¿no? que afecta a la otra punta del mundo, pues pasó lo mismo, la crisis se trasladó a otros continentes, ¿no? En Europa, entre otros. Por tanto, lo que vemos es que en ese primer momento las agencias tienen una responsabilidad muy clara, y además en ese periodo ellos se enriquecen, duplican sus ingresos durante este periodo de crisis y triplican su cotización en la bolsa del 2002 al 2006, y en cambio producen esa burbuja especulativa a la que os he hecho referencia. En Estados Unidos estas actuaciones fueron enjuiciadas por diferentes tribunales, también se crearon comisiones en el Senado, y tanto los tribunales como las comisiones llegaron a la conclusión de que habían actuado de mala fe, de que se habían hecho valoraciones sin un procedimiento transparente ni riguroso, y que se habían beneficiado de información reservada
que se había procesado de forma fraudulenta y favoreciendo a esos clientes que ellos tenían, ¿no? En un conflicto claro de intereses. Eso es lo que en Estados Unidos hizo que se aprobara una ley, la ley Dodd-Frank, que son los dos senadores que la promovieron por parte del gobierno de Obama en el 2010, que intentó esa ley poner cerco, poner límite a la actuación de esas agencias. También es cierto que las agencias tienen mucho poder y han conseguido burlar en parte los controles más incisivos de esa ley, ¿no? Que prevé pues poder enjuiciar a las agencias, poderles poner multas, etcétera, pero ese marco existe, ese marco legal existe y es una buena cortafuegos, un buen cortafuegos a la impunidad que había antes. Pero ¿qué pasa en Europa? Porque es verdad que las centrales de estas agencias están en Estados Unidos, las dos que he mencionado, pero tienen delegaciones aquí y sus emisiones tienen efectos en todo el mundo, ¿no? Los perjudicados, más que en Estados Unidos, que de hecho las calificaciones que hacen al gobierno americano pues no son negativas, los perjudicados de sus calificaciones se encuentran en el resto del mundo, ¿no? Sobre todo los países periféricos. Pues bien, en Europa, claro, tanto las entidades financieras como las agencias, como sabéis, están en una situación diferente. Para empezar, en respecto a los bancos, como ya sabréis, han recibido ingentes cantidades de ayuda y el Estado ha convertido su deuda privada en deuda pública. Los beneficios que han tenido durante la crisis han sido suyos, pero en cambio las pérdidas las han colectivizado. Y en eso ha tenido, digamos, una participación el Estado. Y además aquí nos encontramos con una anomalía respecto a otras legislaciones europeas, y no digamos respecto a Estados Unidos, porque tenemos una legislación hipotecaria que privilegia a los bancos porque permite que los bancos, cuando ejecutan la hipoteca, puedan quedarse con el inmueble por el valor del 50% del valor tasado en la subasta y a la vez seguir yendo contra los bienes presentes y futuros de los hipotecados. No es como Estados Unidos, que ahí cuando tienes una hipoteca, si después dejas de pagar, el banco se queda con la hipoteca, eso ya lo sabéis, aquí no. O sea, tiene una situación de privilegio en respecto a esa ley y además la ley de enjuiciamiento civil, que ahora precisamente un tribunal europeo, como sabréis, pues ha puesto cierto coto, pero tienen una situación, digamos, claramente de favorecimiento de sus intereses, ¿no? Y esa situación hace que incluso podamos ver ciertos elementos, indicios, y eso puede formar parte del debate, de un posible enriquecimiento ilícito por parte de las entidades bancarias en estas operaciones que hacen con el concurso de los tasadores, de los notarios, etcétera. Supongo que aquí el profesor después igual abundará en ese aspecto. En todo caso, como decía, para rescatar a esta banca privada, el Estado necesita liquidez. ¿Y qué es lo que hace el Estado? ¿Qué es lo que hacen los gobiernos de los países periféricos? Pues se ven obligados a emitir deuda. Antes el gobierno español tenía muy poca deuda. La deuda que tenemos, sobre todo, es para cubrir los agujeros de los bancos. Esa deuda privada que se ha convertido en pública. Sobre todo, el caso de Bankia es el más claro, ¿no? Bankia se ha beneficiado, es uno de los bancos que se ha beneficiado más de ese crecimiento de la época de la bonanza del tocho. Y ha especulado con todo eso y ha tenido grandes beneficios. Pero después, de repente, pues dice, bueno, pues ahora tengo un agujero negro. Entonces llega el Estado y dice, bueno, pues te rescato. Pero como no tiene dinero el Estado, tiene que emitir bonos de deuda para que ese dinero se lo presten inversores en el mercado secundario. Y ahí, en ese momento, es cuando entran en escena otra vez las agencias. Y ese es el segundo momento al que os hacía referencia. Si en el momento de expansión del boom inmobiliario el negocio de las agencias consistió en sobrevalorar esos activos, en este momento precisamente lo que hace es desvalorizar la deuda pública de algunos gobiernos o empresas. O sea, el mecanismo es el contrario. Es decir, si el optimismo de ayer permitió a muchos rentistas hacer su agosto a expensas del derecho a la vivienda, del empleo y de miles de familias que pierden su trabajo, el pesimismo de hoy alimenta
de una forma exponencial este recorte de derechos sociales, y eso tiene que ver precisamente con el papel de las agencias a la hora de desvalorizar esa deuda, porque cuando ellos dicen, como decía al inicio, ¿no?, que esta deuda no vale nada, eso obliga al Estado a subir los intereses, y eso significa pues que la hacienda pública tiene que pagar a un interés más alto, y digamos que ahí hay un gran daño social, ¿no? Y nosotros lo que decíamos es que en ese papel que tienen, ese segundo momento, las agencias, ellas no estaban emitiendo una simple opinión, porque ellos lo que dicen es que son simplemente periódicos económicos que solo opinan y que nadie está obligado a seguir sus veredictos, ¿no?, sus dictámenes. Eso no es cierto. De hecho, en Estados Unidos, cuando ellos se ampararon en la primera enmienda de la Constitución, lo que dijeron los jueces es: no, mire, señores, eso no es así. O sea, ustedes están en una posición privilegiada, una posición de fuerza respecto al mercado, ustedes están tratando con información privilegiada y además la están moviendo para beneficiarse a ustedes mismos y a sus clientes. Porque lo cierto, y eso es interesante conocerlo, lo cierto es que detrás de estas agencias hay muchos de los bancos que compran la deuda de estos países periféricos, ¿no? Por ejemplo, el Deutsche Bank, por ejemplo, el Barclays, son clientes de estas agencias. Por tanto, hay una confluencia de intereses. A estos bancos les interesa que las agencias califiquen a la baja esa deuda, y que el Estado tenga que poner esa deuda a unos intereses elevadísimos. Esos bancos se benefician y por tanto, digamos que las agencias trabajan para esos bancos que son sus clientes. Pero lo más fuerte es que cuando analizamos, y nosotros lo hicimos y lo expusimos en la querella, quién hay detrás de esas agencias, vimos que en la estructura económica de esas agencias están esos mismos bancos. O sea, no solo son clientes, es que resulta que son ellos las agencias, ¿no? Con lo cual se pone en evidencia ese conflicto de intereses. Además, una cosa que también, ahora me ha venido a la memoria cuando estaba diciendo esto, una cosa que también se puso en evidencia en las investigaciones en Estados Unidos es eso de la puerta giratoria. No sé si habéis oído hablar de las puertas giratorias, ¿no? Por ahí se intervinieron una serie de correos a diferentes personas que trabajaban en las agencias y se pudo comprobar que muchos agentes de las agencias tenían intereses en los bancos por los cuales trabajaban y que de hecho tenían excompañeros en los bancos a los cuales calificaban. O sea, que hay la puerta giratoria, ¿no? Y de hecho hay uno que estaba negociando entrar en el banco que estaba calificando. Eso es para que veáis la perversión del sistema, porque además también lo que pasaba es que las agencias cobraban también en función de la calificación. O sea, que es un banco que le dice: oiga, yo quiero una AAA. Entonces la agencia decía: bueno, pues son tanto. Entonces, y claro, es que, a ver, las agencias, era Milton Friedman, me parece, ¿no?, que decía que las empresas buscan el beneficio máximo económico, ¿no? Ellas buscan el beneficio. Y el tema es que no hay un control, no hay una regulación de la forma que tienen de trabajar. Se mueven en la oscuridad. Y entonces vemos cómo se suplantan esos intereses, ¿no? Que son, en el fondo, Warren Buffett es uno de los que está detrás de Standard & Poor's, precisamente. Forma parte, porque en el entramado de poder que hay detrás de las agencias no hay solo el mundo bancario, sino que hay el mundo político y mediático. Por eso no es casualidad que las calificaciones más duras son precisamente hacia gobiernos de izquierdas. O a gobiernos que no siguen las recetas que ellos apuntan, ¿no? O sea, las agencias dicen: oiga, como si ustedes no me hacen unos recortes aquí en sanidad y tal, le pongo una nota muy negativa. Y eso obliga a los gobiernos a hacer esos recortes. O sea, que en verdad las agencias son las que están mandando. Pero tienen intereses económicos, pero que se superponen con intereses políticos. No veremos a esas agencias haciendo malas valoraciones
contra el gobierno de Estados Unidos. Es muy difícil, precisamente porque están muy entrelazadas con esos poderes, ¿no?, mediáticos, etcétera, de esos países. Por tanto, tenemos que poner en evidencia a quién benefician las agencias, cuál es el poder político, económico que hay detrás de ellas, y ahí veremos pues, el funcionamiento criminal de las mismas. Nosotros pensábamos que había una utilización ilegítima de información cualificada en beneficio propio, y pensábamos que había una alteración artificial del precio a partir de esa información engañosa, y que además sus dictámenes se hacían en momentos que no eran inocuos, 3 minutos antes de cerrar la bolsa. ¿Por qué hacían eso? La agencia valoraba la deuda española 3 minutos antes de cerrarse la bolsa. ¿A quién beneficiaba? Claro, es muy sospechoso. Pues a alguien que tiene la información de esa calificación. ¿Quién tiene la información de esa calificación que va a hacer la agencia? Pues o los clientes, sus clientes los bancos, o ellos mismos para beneficiar a sus intereses. Entonces, claro, nosotros lo que queríamos es que se investigara eso. Finalmente, esa querella se archivó, ni tan siquiera se investigó, y eso es uno de los problemas de los crímenes económicos, que los crímenes económicos se mueven en un espacio de opacidad muy grande, y es muy complejo investigarlos, no hay los recursos ni materiales ni económicos en los juzgados. Los juzgados están para perseguir a los delitos de los vulnerables, ¿no?, los delitos de bagatela, ¿no? Las prisiones, el 80% de la gente que está en prisión son por delitos de propiedad o por menudeo en el tráfico de drogas. Los delitos de cuello blanco, hay muy pocos que pisen la cárcel o que sean detenidos, y eso yo creo que es una de las cuestiones también que está en el fondo de estos crímenes, ¿no? La gran selectividad que tiene el poder punitivo, cómo se desarrolla de forma desigual según sean unos u otros, ¿no? Es aquello que decía la gran Rosa Luxemburgo, ¿no?, cuando hablaba de la impunidad de los tiburones y la enfrentaba a la culpabilidad de las sardinas, ¿no? Esas leyes que son auténticas telarañas por donde pasa una avispa sin ningún problema, pero que se quedan atrapadas ahí las moscas. Esa es la imagen del funcionamiento normal de los juzgados, esa es mi percepción, ¿no?, en el día a día, y eso tiene que ver. Hay muchas razones. Una, la cultura conservadora de la mayoría de los jueces, y que, bueno, la transición no ha pasado todavía por ahí, con todas las deficiencias de la transición, pero por ahí no ha pasado. Y eso lo hemos visto con el caso Garzón, precisamente, ¿no?, que ese poder judicial es heredero del poder franquista, y que España es el único país de la Unión Europea donde el fascismo no fue derrotado militarmente. Y eso se nota. Eso hay una serie de valores, un hábitus, que decía Bourdieu, que impregna todo el hacer judicial, ¿no? Y eso igual ya nos desviamos, pero eso es uno de los elementos. Y el otro es el que decía que no se pone a disposición de esos tribunales los mecanismos suficientes para investigar delitos muy complejos, porque tirar un bolso, eso es fácil de investigar, eso no cuesta nada, cuesta 4 perras. Pero investigar esos delitos exige muchos recursos, ¿no? Y bueno, la cuestión es que a nosotros lo que nos decía el juez, como ha pasado con el caso de Blesa, ¿no?, en el juez Silva, ¿no?, que se nos dice, bueno, claro, que no nos aporta usted las pruebas. Yo, claro, si es que para eso está la instrucción, la investigación. Oiga, yo le aporto indicios, sospechas, como las que os está diciendo de la bolsa y tal, y todos los informes de los fiscales de Estados Unidos, toda la documentación que recopilamos. Lo que hicimos nosotros básicamente es trasladar el trabajo que se habían hecho en Connecticut, en California, en Ohio. Nos pusimos en contacto con los fiscales norteamericanos, y todo eso se lo pasamos aquí al juez. Y el juez, claro, nos decía, no, pero no, eso no son pruebas. Claro, y eso es una causa general contra las agencias, que es un poco en el tema de Blesa lo que también ha pasado, ¿no? Y es una de las dificultades de estos delitos, bueno, la dificultad de activar esos recursos judiciales. Pero bueno, en definitiva nosotros creemos que tuvo una gran función pedagógica esa querella, porque su interposición sirvió para deslegitimar
políticamente y jurídicamente la actuación de las agencias, sacarlas de la sombra, poner a la luz pública su forma de trabajar y ver esos vínculos oscuros que se estaba contando. También nos sirvió para denunciar el papel de los supuestos órganos de control, ¿no? Porque detrás de las agencias lo que hay es el fraude del control. Y en ese sentido quería hacer un pequeño inciso recomendándonos un libro que es muy bueno, de un penalista y economista que estaba trabajando en la Bolsa de Estados Unidos, que se llama William Blake. Tiene un libro muy bueno que se llama La mejor manera de robar un banco es ser su dueño. Esa es una frase literal de un regulador bancario y que él lo utiliza para poner en evidencia el fraude del control y el fraude desde el control, ¿no? Y habla, pues eso, de la contabilidad creativa, eso que os decía antes, ¿no? Eso de que los bancos hacen resucitar las vacas muertas, ¿no? O sea, eso de te vendo una vaca muerta a cambio de que tú me compres mi vaca muerta. Y ahí crean algo ficticio, ¿no? Y también ponen en evidencia todo el tema de las auditorías, cómo funciona, el esquema Ponzi, ¿no? Que es la pirámide de la estafa que os decía al inicio, y ese clima criminógeno regulativo en el que se mueven las agencias. Yo recomiendo ese libro porque es realmente bueno. Pero como os decía, y voy acabando, porque no sé cómo voy de tiempo, pero creo que llevo bastante rato hablando, como os decía, ha servido nuestra querella para que en otros países se imitara nuestro gesto, y en Portugal, en Grecia y en Italia se hicieran querellas y con diferente resultado. Por ejemplo, en Italia hace poco la Fiscalía ordenó una entrada y registro en la sede de Standard & Poor's y ahí la Fiscalía ha asumido un papel muy activo como en Estados Unidos, ¿no? Y eso también nos trae a poner sobre la mesa el papel de la Fiscalía en el Estado español, y en ese sentido también quiero lanzar una lanza sobre la importancia de las acusaciones populares y la importancia de la ciudadanía pues que se organiza para garantizar la presencia ciudadana en esos procesos, porque muchos de estos procesos se tiran adelante gracias a las acusaciones populares. Por ejemplo, en el caso de Bárcenas, que estábamos señalando antes, claro, nosotros ahí, y hago un inciso también, nosotros desconfiábamos mucho de Fiscalía. La Fiscalía tenía una actitud más bien pasiva, contemplativa del caso de Bárcenas, no le habían citado ni a declarar como imputado, no le detuvieron, ¿no? Lo de detención también, otro ejemplo de cómo funciona, cómo se detiene, con la facilidad con que se detiene, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y lo difícil que es detener a según qué personajes. Entonces, claro, la Fiscalía, como sabéis, se mueve por un principio que es el de legalidad, pero también hay otro principio que es el de dependencia jerárquica. Y el fiscal jefe, el señor Eduardo Torres Dulce, lo escoge el gobierno del señor Rajoy, y el señor Rajoy sale como presunto receptor de esos sobresueldos en los apuntes de la contabilidad del Partido Popular. Por tanto, nosotros desconfiábamos de que esa Fiscalía pudiera ejercer con la debida independencia su papel. Por eso es importante en esos casos, y lo ha sido porque lo que queríamos cuando pusimos la querella es quitarle de las manos esa investigación a Fiscalía para que no pasara lo mismo que pasó con Carlos Díbar, no sé si os acordáis, el presidente del Consejo de Poder Judicial, que iba haciendo viajes con fondos del Estado, viajes de carácter privado. Eso fue a Fiscalía y la Fiscalía lo acabó archivando y ahí pues nunca más se supo. No queríamos evitar que se diera carpetazo al caso Bárcenas y por eso pusimos la querella. Pero a pesar de eso no hemos conseguido, y eso es un ejemplo de cómo funcionan los tribunales de la Fiscalía, según quienes tiene delante, no hemos conseguido una cosa tan elemental y básica como es una entrada y registro. El señor Bárcenas en la última declaración nos dijo que él, las documentaciones esas, cuando le preguntamos, nos dijo, no, si yo lo tengo en una caja fuerte en mi casa. Y yo, pero bueno, ¿y cómo que no se nos ocurre hacer una entrada y registro? Si el cuerpo del delito, en el caso del Bárcenas, son documentos, son ordenadores. ¿Cómo puede ser que pasara lo que pasó en la sede del Partido Popular, que le robaron el ordenador en el despacho? No se sabe quién, pero seguramente alguien del Partido Popular. Le robaron los ordenadores y él dijo que ahí ya se habían sustraído toda la información. Claro, tendría que haber llegado antes el juez. Esos ordenadores tenían que estar a disposición del juzgado. Igual que esos documentos que ahora él está filtrando y que está utilizando para chantajear a los miembros del gobierno. Él está manejando el proceso penal y no el juez. Claro,
Y nosotros, de hecho, somos la única acusación que lo ha pedido, que se acuerde la entrada de registro, que se acuerde investigar el tráfico de llamadas del señor Bárcenas. Y eso, pues, no se está haciendo. Y no se está haciendo, pues, porque a este tipo de imputados se les tiene mucho respeto. Y ahí está un poco el mensaje del caso Garzón, ¿no? Que el mensaje que se le dio a los jueces es cuidado con tocar determinados puntos, ¿no? O sea, es como el mensaje es: ustedes ocúpense de los pobres y de los vulnerables, pero cuidado con los poderosos, porque, bueno, pues depende de quién se toque, pues le puede a usted pasar eso. Y así lo interpretaron muchos jueces cuando pasó eso. Entonces, eso tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Cómo ve el tiempo? Ya fuera, ¿no? Vale, pues acabo con una última idea, que es que por tanto la dificultad, la impunidad, ¿no? La impunidad quiere decir impunitas en latín, sin castigo, ¿no? El hecho de que estos actos queden sin castigos tiene que ver con esta cultura de la impunidad que aún todavía está tan vigente en nuestra sociedad, ¿no? Y tiene que ver con esa dificultad de identificar a los autores de esas violaciones, entre otras cosas también por la extraterritorialidad de muchos de los centros de poder donde se toman esas decisiones criminales, ¿no? Y también por esa extrema complejidad a la cual hacía referencia de los procesos de decisión de esos entramados empresariales, ¿no? Que tienen como mucho poder económico, muchas veces más poder económico que los propios estados donde desarrollan su actividad. Pero, en todo caso, creo que una forma importante para poner en el centro del debate estos crímenes es hacer litigio estratégico. Y litigio estratégico es buscar casos como el caso Bankia, que sean los casos Pinochet de los crímenes económicos. Es decir, la violación de derechos humanos es un estigma imborrable en la historia de la humanidad que de alguna forma su conciencia se toma a partir de casos como el de Pinochet, ¿no? Con Pinochet hay un antes y un después. Y la idea de los abogados que trabajamos en ese ámbito, del Observatorio IDES, que es el observatorio y la ONG a la cual pertenezco yo, es buscar, nosotros también estamos en Bankia, personados, ¿no? Es buscar este tipo de casos para poder, digamos, hacer una advertencia a estos poderes económicos, ¿no? La advertencia que se hizo con el caso Pinochet, ¿no? Que es que nunca podrán estar seguros, que aunque se escondan en cualquier rincón del mundo, siempre se podrá activar los mecanismos de persecución de esos delitos, ¿no? Esa es la advertencia. Pero para que todo eso funcione, y quería acabar con esa idea, es muy importante que los derechos humanos no solo se invoquen en espacios institucionales, sino que hace falta que retumben, que se oigan fuera de esos espacios institucionales y también a veces contra esos espacios institucionales. Eso quiere decir darle importancia a los tribunales de opinión pública. Pongo, por ejemplo, pues las campañas que se han hecho en Francia por el tema del etiquetaje de las empresas que utilizan explotación infantil. Eso tiene una efectividad muy importante. Y eso quiere decir también recuperar la idea de los tribunales éticos. Los tribunales éticos, bueno, uno muy emblemático que todos conocéis son los de Nuremberg. Ahí en Nuremberg la gente sabe que se juzgó a los jerarcas políticos del nazismo, pero la gente no sabe que en Nuremberg se juzgaron a los grupos económicos que habían apoyado o se habían beneficiado del régimen nazi. La familia Thyssen, la familia Fleig, Krupp, etc. Y otros tribunales éticos son los de Russell, ¿no? 1 y 2, en caso de Vietnam o de las dictaduras América Latinas, y esos tribunales son tribunales formados por juristas, intelectuales, movimientos sociales, asociaciones de víctimas, etc. Y con eso lo que quiero decir que para perseguir estos crímenes hace falta movilización en la calle, hace falta una ciudadanía que esté activa, una ciudadanía que esté vigilante, que cumpla con esa función de control, cuando fallan los controles internos y externos
de los poderes públicos, esa ciudadanía tiene que hacer ese rol, ese papel de denuncia, ¿no? Y de esa capacidad de la ciudadanía de hacerlo depende que esa impunidad se revierta o no. Y yo creo que hoy en día hay muchos movimientos sociales, como la plataforma Afectados por la Hipoteca, que están, digamos, denunciando esa alianza criminal entre el poder económico y el poder político, ¿no? Ese capitalismo desenfrenado, ese capitalismo que avanza a golpe de decreto antisocial y a golpe de porras, y ese capitalismo, digamos, que quiere mercantilizarlo todo y que, digamos, que ese capitalismo está encontrando en las calles una movilización inédita, con las mareas sociales, los movimientos contra los recortes y todo eso, toda esa movilización, creo que debe jugar un papel fundamental. Por eso, foros como este, como digo, son tan importantes como las acciones jurídicas que llevamos a cabo los abogados. No podemos ir solos, tenemos que ir acompañados de esa presión. Esas acciones no valen nada si fuera en la calle no hay un acompañante. O sea, debemos judicializar esos crímenes, pero sobre todo lo que debemos es politizar esa lucha. Y por eso, y con eso acabo, es importantísimo este tipo de espacios, de debates, para conseguir que los derechos humanos puedan ser realmente no solo una carcasa vacía, en retórica, sino que puedan ser realmente efectivos. Nada más. Muchas gracias.